La bala de mosquete falló el cráneo del general Pierre Dupont por 4 centímetros. Sintió el silbato del plomo, tan caliente que le quemó la oreja izquierda. A su alrededor, bajo el abrasador sol andaluz, 2.300 soldados franceses yacían muertos. Su sangre se mezclaba con el polvo, convirtiendo los olivares en barro rojo. La temperatura era de 42 grados centígrados. Los hombres morían de insolación antes incluso de que las balas españolas los alcanzaran. Esto no se suponía que sucediera. Los ejércitos de Napoleón no habían perdido una batalla a campo abierto en Europa desde 1797. Aplastaron a Prusia en Jena en 4 horas. Humillaron a Austria en Austerlitz. Hicieron que los emperadores suplicaran por la paz. Pero aquí, a las afueras de un pueblo llamado Bailén, en el sur de España, campesinos con mosquetes anticuados acababan de destrozar la invencibilidad francesa. 19 de julio de 1808. 3 horas que cambiaron la historia europea. El día en que comenzó la pesadilla de Napoleón. Miguel Herrera tenía 23 años. Medía 1,75 m, tenía las uñas manchadas de tierra y los hombros encorvados tras años blandiendo una guadaña. Hacía 3 meses que cosechaba trigo cerca de Córdoba. Su padre le enseñó a cazar conejos a 200 metros, comida familiar, no guerra. Cuando las tropas francesas cruzaron a España esa primavera, los sacerdotes del pueblo contaron historias de saqueos, incendios y violaciones. Miguel no les creyó hasta que su prima María, de 15 años, desapareció. Encontraron su cuerpo en una zanja, degollado y con el vestido destrozado. Miguel caminó 32 kilómetros hasta el puesto de reclutamiento de Sevilla. El sargento, Alonso Torres, tenía una cicatriz morada en la mejilla izquierda y ojos como carbón quemado. «¿Qué sabes tú de guerra, muchacho?», preguntó Miguel mirándolo fijamente. «Sé disparar, sé odiar». Alonso le entregó un mosquete español M1789, de 1,5 metros de largo, 8,5 kilos, calibre .69, con ánima lisa. «Entonces aprende a sobrevivir». El mosquete no le sentaba bien. El rifle de caza de Miguel tenía un cañón estriado para mayor precisión. Era un tubo de ánima lisa que disparaba balas de plomo en una dirección general. Alcance efectivo, 150 metros en un buen día. El ejército español en 1808 era el hazmerreír de Europa. Tácticas anticuadas, sueldos irregulares, soldados que eran agricultores el mes pasado. Los mariscales de Napoleón leían informes de inteligencia y se reían. «No son un ejército, son civiles armados». Un coronel francés escribió a casa: «Estaremos en Cádiz en agosto, bebiendo vino español». Su esposa respondió: «Tráeme un chal de Sevilla». Los franceses se habían ganado su arrogancia. Durante 11 años habían dominado todos los campos de batalla. En Austerlitz, en 1805, Napoleón destruyó a 85,000 rusos y austríacos con 73,000 hombres. En Jena, las fuerzas prusianas se derrumbaron antes del mediodía. La infantería francesa se movía más rápido, disparaba más rápido, pensaba más rápido. Atacaron en columnas, densos bloques de 60 hombres de ancho y 9 filas de fondo, que destrozaron las líneas enemigas como arites. Su artillería era móvil, su caballería atacaba con precisión. ¿Y la moral? Los soldados franceses se creían dioses porque nadie había demostrado lo contrario. España era diferente. No se trataba de ejércitos profesionales luchando por tratados, era una guerra total. Los sacerdotes bendecían a los agricultores con mosquetes. Las mujeres fundían campanas de iglesia para convertirlas en balas. Niños de 8 años llevaban mensajes entre campamentos guerrilleros. Las fuerzas francesas controlaban Madrid, pero no poseían nada más allá del alcance de los cañones. Todo convoy de suministros necesitaba una escolta de 1,000 hombres. A todos los mensajeros los encontraban degollados. Napoleón envió al general Pierre Dupont al sur con 23,000 hombres para pacificar Andalucía y asegurar el puerto de Cádiz. Debería llevar 3 semanas. Dupont estaba seguro. Había comandado divisiones en Austerlitz, luchado en Polonia y ganado la Legión Honor. Lo que no sabía es que España arruinaría su carrera y mataría a la mayoría de sus hombres en una sola tarde. El entrenamiento comenzaba en los campos a las afueras de Sevilla, bajo un sol que convertía los uniformes en hornos.
El sargento Alonso creía en un método de enseñanza: la repetición hasta el vómito. Carga, dispara, recarga, más rápido. Tu enemigo no esperará mientras te equivocas. El mosquete español M1789 requería 15 pasos para cargar. Rasgar el cartucho de papel con los dientes. Verter la pólvora negra por el cañón. Embestir la bala de plomo con una varilla de madera. Verter la pólvora de sebo en la paña. Amartillar el martillo. Arma al hombro. Apuntar, disparar. Doctrina estándar: 3 disparos por minuto para soldados entrenados. La mayoría de los ejércitos disparaban 2. Alonso exigía 4. Los dedos de Miguel sangraban por los cortes de papel. La pólvora negra le escocía en los ojos y le cubría la lengua con un amargor sulfúrico que le provocaba arcadas. Su hombro derecho se puso morado oscuro por el retroceso. 14 libras de madera y hierro golpeando hacia atrás 27 veces por sesión. A su alrededor, los reclutas se desplomaban. Campesinos que nunca habían marchado en formación. Tenderos que no distinguían la izquierda de la derecha. Ancianos sin nada que perder. Alonso era miserable. ¿Crees que los franceses te darán descansos de agua? ¿Crees que esperarán mientras recuperas el aire? Te apuñalarán con la bayoneta mientras estás agachado vomitando. Otra vez. Miguel se quedó. Cada vez que mordía un cartucho, saboreaba la sangre de María. Cada vez que apretaba el gatillo, imaginaba rostros franceses. Alonso se dio cuenta. Tienes rabia. ¿Bien? La rabia te mantiene vivo cuando el terror te dice que corras. Pero la rabia sin disciplina es suicidio. Necesitas hermanos. ¿Confías más en el hombre que tienes a tu lado que en ti mismo? ¿Puedes hacer eso? Miguel miró a los reclutas harapientos. La mitad no podría dar en un granero a 50 pasos. La mayoría serían cadáveres en un mes. Pero estaban aquí cuando podrían haberse escondido en las montañas. Sí, sargento. Puedo. El arma secreta no era un arma. Era matemática. Los ejércitos franceses atacaban en columnas, 60 de ancho, 9 de fondo, diseñadas para perforar las líneas enemigas con maza y bayonetas. Solo las 2 primeras filas podían disparar. Tal vez 300 fusiles de 3.000 hombres que realmente disparaban. Todos los demás simplemente avanzaban, absorbiendo balas. Las fuerzas españolas se desplegaban en línea, líneas de fuego de 2 filas de fondo, extendidas a lo largo de 300 metros. Cada mosquete disparando simultáneamente. 1.500 hombres, 1.500 gatillos, 1.500 balas de plomo cada 30 segundos. Una columna francesa avanzando a ritmo estándar, 70 pasos por minuto, necesitaba 4 minutos para cerrar 300 metros. En 4 minutos, una línea española entrenada desató 8 descargas, 12.000 balas. Incluso con la imprecisión del ánima lisa, incluso a través del humo, 12.000 balas destrozaron columnas como papel. Pero había más, ejercicios de recarga rápida. Miguel practicó hasta que pudo cargar con los ojos vendados. Alonso lo cronometró con un reloj de bolsillo. 38 segundos, 32, 29. Mejor. No es suficiente. Los franceses son rápidos. Tú debes ser más rápido. Otra vez. A Miguel se le entumecieron las manos. Se le nubló la vista. 22 segundos. Alonso casi sonrió. Ahora podría sobrevivir. Otros reclutas observaban con resentimiento. Un herrero de Granada llamado Rafael Cortés, de 1,80 m, manos de hierro y 41 años, apartó a Miguel. «¿Intentas hacernos parecer débiles, granjero?» Miguel negó con la cabeza. «Intento no morir. Tú tampoco deberías. Los franceses mataron a mi primo, quemaron la aldea de Alonso. Quemarán la tuya si no los detenemos. Esto no es un duelo de honor, es exterminio. O los matamos o matan a todos nuestros seres queridos. Elige». Rafael se quedó mirando. Luego cogió su mosquete. «Enséñame». Miguel lo hizo. Pronto se unieron otros. Noche tras noche, mientras los oficiales dormían, el escuadrón de Miguel practicaba a la luz de la luna. Cuando Alonso los descubrió una semana después, no los castigó. Les trajo más munición y una advertencia. El general Castaños avanza hacia el norte. Los franceses están en Andújar, 23.000 hombres.
Vamos a atacarlos. La mayoría no regresará. Escriban cartas a casa. Hagan las paces con Dios. Y no desperdicien el entrenamiento. Junio dio paso a julio. El calor alcanzó los 45 grados centígrados. El metal estaba demasiado caliente para tocarlo. Las fuerzas francesas se asentaron en Andújar junto al río Guadalquivir, a la espera de refuerzos que nunca llegaron. Dupont había cometido un error catastrófico. Tras saquear Córdoba al principio de junio, sus hombres cargaron 512 carros con el botín, candelabros de plata, óleos, joyas, seda. Esos carros ralentizaron la retirada a 15 kilómetros por día. 1.200 soldados se enfermaron al beber agua contaminada del río. Los campesinos españoles habían envenenado pozos con animales muertos. Cada noche los guerrilleros se acercaban sigilosamente a 30 metros de los campamentos franceses y degollaban a los centinelas. Cada mañana, Dupont encontraba más hombres muertos. Sus oficiales se volvieron paranoicos y dormían por turnos. Un cirujano francés, el doctor Trail, escribió: «La situación es una pesadilla. Cada noche oímos a campesinos armados dando vueltas. Cada noche esperamos un asesinato. Esto no es guerra, esto es el infierno». Mientras tanto, el general Francisco Javier Castaños, 53 años, barba canosa y ojos de piedra, reunió 29.700 soldados españoles al sur de Andújar. Su plan era cirujano: inmovilizar a Dupont en Andújar con 2 divisiones, los generales Jones y La Peña, haciendo un ruido amenazante. Enviar 2 divisiones, los generales Theodore von Reding y el marqués de Coupigny, al este, para vadear el Guadalquivir en Mengíbar, cortar la ruta de escape de Dupont por Madrid y tomar Bailén. Si funcionaba, Dupont quedaría atrapado entre 2 ejércitos con la espalda contra un río envenenado. Si fallaba, el ejército del sur de España sería aniquilado y Napoleón se adueñaría de Andalucía para siempre. Theodore von Reding no era español. Mercenario suizo de 46 años, ojos azul hielo, reputación de brutal eficiencia. Había luchado por Austria, Nápoles, España, quien pagara mejor. No le importaba la independencia o la tiranía, le importaba ganar. Castaños le encomendó la tarea imposible: cruzar el Guadalquivir bajo armas francesas, marchar por territorio hostil, tomar Bailén antes de que Dupont se diera cuenta, hacerlo con tropas entrenadas durante 3 meses. Reding no se quejó, solo asintió. «Denme la compañía de Miguel Herrera. He oído que saben disparar. Necesito tiradores». El 16 de julio, los 14.000 hombres de Reding cruzaron el río Guadalquivir cerca de Mengíbar en la oscuridad de la madrugada. La guarnición francesa, 4.000 soldados al mando del general Jacques Gobert, despertó rodeada. Gobert intentó resistir. Las descargas españolas lo mataron en 90 segundos. Una bala de mosquete le atravesó el esternón. Sus hombres se dispersaron, huyeron hacia la Carolina y abandonaron Bailén. Al anochecer del 18 de julio, Reding y Coupigny ocupaban un terreno elevado al oeste de Bailén, una cresta a 31 metros sobre la carretera de Madrid, con olivares que proporcionaban cobertura y campos de tiro despejados a lo largo de 300 metros. Colocaron 6 cañones españoles de 4 libras en la cresta izquierda, en ángulo para barrer con metralla las columnas que se acercaban. 14.000 españoles se atrincheraron. Esperaron. En Andújar, Dupont finalmente comprendió su error. Había enviado al general Bedel al este para detener a Reding, pero Bedel persiguió fantasmas hasta la Carolina. La carretera de Madrid estaba cortada. Castaños tenía divisiones acercándose desde el sur. Si Dupont no atravesaba Bailén de inmediato, todo su cuerpo se enfrentaba a la aniquilación. No había opción. La noche del 18 de julio, Dupont abandonó Andújar y marchó con sus tropas exhaustas, enfermas y desmoralizadas hacia Bailén, directo al campo de batalla. Miguel permanecía en la oscuridad de la cresta, con el corazón latiéndole con fuerza. A su alrededor, 200 hombres de su batallón se agazapaban tras muros de piedra de 60 centímetros de altura, con olivos separados por 8 metros, mosquetes cargados. Rafael se arrodilló a su lado agarrando su arma hasta que se le blanquearon los nudillos. «¿Asustado?», susurró Miguel.
Aterrorizado, admitió Rafael. ¿Tú? Miguel pensó en María. Pueblos quemados, risas francesas cargando oro. Estoy furioso. Bien, dijo Rafael. Los hombres furiosos luchan con más fuerza. El sargento Alonso avanzó por la línea, comprobando las posiciones. Recuerden el entrenamiento. Apunten bajo, las balas de mosquete suben, disparen a la orden, recarguen rápido, vigilen los flancos, confíen en los hermanos. Tenemos terreno elevado, líneas de visión despejadas, algo que los franceses no tienen, venganza, que paguen por cada metro. Alguien preguntó, ¿cuántos? Alonso no mentía. 23,000, contra nuestros 14, pero están exhaustos, enfermos, subiendo ladera por campo abierto mientras les disparamos. Si mantienen la calma, confíen en el entrenamiento, los enterramos. Si entran en pánico, nos persiguen y todos morimos gritando. No se asusten, simplemente maten a los franceses. El amanecer se tiñó de rojo sobre los olivares. Miguel vio cómo el horizonte se aclaraba, revelando la carretera de Madrid que serpenteaba por el valle. Entonces los vio. Columnas francesas emergiendo de la niebla. Miles. Casacas azules, cinturones blancos, bayonetas que captaban el sol. Parecían imparables, moviéndose como un reloj, perfectamente sincronizados. Los tambores marcaban una cadencia constante. Los oficiales cabalgaban al frente, espadas desenvainadas. Las manos de Miguel temblaban. El hombro de Rafael se apretaba contra el suyo. Lo tenemos controlado, hermano. Miguel respiró hondo y se afianzó. María. Esto es por María. 3:30 de la madrugada. La vanguardia del general Dupont, al mando del brigadier Chabert, 3.200 hombres, en su mayoría reclutas, se topó con puestos avanzados españoles. Chabert creyó que perseguía guerrilleros. No tenía ni idea de que 2 divisiones estaban atrincheradas más adelante. Órdenes: despejar el camino, asegurar Bailén al amanecer. Se desplegó en columna y atacó al sur del camino principal hacia la división de Coupigny. Fue una masacre. Los españoles los dejaron acercarse a 200 metros. Entonces, la cresta explotó. 1.500 mosquetes dispararon al unísono. Las primeras filas de la columna de Chabert se desintegraron. Los hombres cayeron en montones, gritando, agarrándose los fémures destrozados. Las últimas filas avanzaron, tropezando con los cadáveres. 30 segundos después, con la recarga completa, otra descarga. Otros 100 caídos. Los franceses intentaron desplegarse en línea para devolver el fuego, pero las descargas españolas llegaron demasiado rápido. Los oficiales gritaron órdenes que nadie oyó por encima de los disparos y los gritos. Algunas unidades se dispersaron y huyeron. Otros cargaron a ciegas hacia adelante con la esperanza de acortar distancias y usar bayonetas. Nunca lo lograron. A las 6 de la mañana, la brigada de Chabert había perdido 840 hombres y no había ganado terreno. Se replegó en el caos, arrastrando a los heridos. Chabert envió un mensaje frenético a Dupont. Nos enfrentamos a una fuerza importante, más de 10,000, bien posicionados, muchas bajas. Necesitamos refuerzos de inmediato. Dupont avanzó a caballo. Vio las posiciones españolas. Se le encogió el estómago. Esto no era una escaramuza, era una línea defensiva preparada en terreno elevado con apoyo de artillería. Atacar cuesta arriba era un suicidio, pero retirarse significaba abandonar Bailén, sin escapatoria desde Madrid, atrapado y destruido por Castaños por la retaguardia. Sin opciones. Ordenó un asalto total. 8 de la mañana, 10,000 infantes franceses avanzaron en 3 enormes columnas. A la derecha francesa, el general Privé lideraba la caballería pesada, 300 coraceros con petos de acero sobre caballos de guerra criados para el impacto. Tarea: aplastar a la izquierda española, acorralar la línea. Centro, la maltrecha brigada de Chabert reforzada. Izquierda, los 2,000 mercenarios suizos de Schramm, profesionales que habían luchado en una docena de campañas. Si alguien podía romper las líneas españolas, eran los suizos.
Redoblaron los tambores. Gritaron las trompetas. 20.000 voces francesas rugieron mientras las columnas avanzaban a toda velocidad. Fue entonces cuando el poder francés se encontró con la desesperación española. Este fue el momento de Miguel. Miguel vio primero la caballería. 300 coraceros con armadura, caballos rugiendo, sables en alto. Parecían inhumanos, imparables. Junto a él, un recluta llamado Paulo vomitó de terror. Alonso ladró: «Tranquilos, esperen la orden». Más cerca, 200 metros, Miguel vio sus rostros ahora. Determinación, confianza absoluta. Estos hombres cargaban contra los cuadros rusos en Eylau, rompían las líneas austriacas en Wagram. No creían que los campesinos pudieran detenerlos. 150 metros. ¡Alto! 100 metros. La voz de Alonso cortó el estruendo de los cascos. Primera fila, apunten bajo a los caballos. Segunda fila, apunten a los jinetes. ¡Fuego! 200 mosquetes dispararon. Los caballos cayeron gritando, revolviéndose, lanzando a los jinetes. Los hombres con armadura se estrellaron. No pudieron levantarse. 70 libras de placa de acero los inmovilizaban. La carga flaqueó, se agrupó, perdió impulso. ¡Recarguen! Las manos de Miguel se movieron automáticamente. Mordedura de cartucho, pólvora negra cubriendo la lengua, sabor a huevos podridos y cobre. Verter pólvora, embestir bala. Primer disparo. 22 segundos. ¡Fuego! La segunda descarga impactó a 70 metros. Más caballos abatidos, más jinetes muertos. Los coraceros intentaron reagruparse, pero sin el apoyo de la infantería, eran solo blancos fáciles. Giraron, se retiraron, dejando atrás a 53 muertos. Primera sangre para España. La brigada de Chabert atacó por tercera vez. Agotados, aterrorizados, los soldados franceses no se rindieron. Avanzaron a través de un humo tan denso que no podían ver a 10 metros, pisoteando a sus propios muertos, subiendo la colina hacia un enemigo que no podían ver, pero que los veía perfectamente. Coupigny espreó hasta los 100 metros, abrió fuego. Descarga tras descarga tras descarga. La infantería española encontró el ritmo, cargando, disparando con precisión mecánica. Cada 30 segundos, 1.500 balas. Las columnas francesas se tambalearon pero siguieron avanzando. Oficiales gritando coraje, sargentos amenazando a los desertores con pistolas. A 60 metros, los franceses respondieron al fuego ciegamente cuesta arriba. Apenas frenaron las descargas españolas. A 40 metros, los franceses prepararon una carga de bayoneta, única esperanza de acortar distancia donde los números importaban más que la potencia de fuego. Coupigny ordenó a las reservas que avanzaran. 2 batallones de granaderos españoles se precipitaron colina abajo, con las bayonetas niveladas. La colisión fue salvaje, cuerpo a cuerpo en humo y polvo. Hombres apuñalando, golpeando, muriendo en montones. 10 minutos de caos. Entonces la línea francesa se quebró, se desintegró, huyó. La brigada de Chabert descendió en pánico, abandonando armas, heridos y cualquier pretensión de orden. Otras 813 bajas francesas. La línea española resistió. Al norte de la carretera, la división de Reding se enfrentó a la prueba más dura. Los mercenarios suizos de Scram eran profesionales. No entraron en pánico, no se rompieron. Avanzaron en perfecto orden, columnas apretadas, disciplina inquebrantable. Se acercaron a 80 metros antes de que Reding diera la orden de fuego. La primera descarga española abrió agujeros en las filas suizas. Cerraron brechas, siguieron avanzando. Recargar. Fuego. Recargar. Fuego. El mundo de Miguel se redujo a acciones mecánicas. Manos en movimiento. Pólvora quemando garganta. Humo asfixiante. Rafael a su lado. Cargando. Disparando. Cargando. Disparando. A su alrededor los hombres cayeron.
tanto suizos como españoles. Los suizos avanzaron a 60 metros, 50, 40. Reding empleó reservas. La infantería española ligera con rifles cortos invadió los flancos suizos, disparando desde cobertura, desapareciendo antes de que los suizos respondieran. La formación suiza se dobló, se fracturó. Entonces sucedió algo extraordinario. Los soldados suizos, mercenarios profesionales que luchaban porque Francia pagaba bien, se dieron cuenta de que estaban muriendo por una causa que no era la suya. Morir por conquistar a quienes defendían sus hogares. A 30 metros de la línea española, con un tercio de su unidad muerta o herida, los suizos se detuvieron. Los oficiales gritaron órdenes, los hombres las ignoraron. Lenta y deliberadamente dieron la vuelta. Marcharon cuesta abajo, formaron en orden y se rindieron a los españoles. 2000 profesionales, veteranos de una docena de campañas, prefirieron la derrota a morir por la codicia de Napoleón. La línea francesa se derrumbó. Al mediodía, Dupont estaba desesperado. Los ataques fracasaban. Cientos de hombres morían. Los oficiales imploraban la retirada, pero la retirada significaba la aniquilación. Castanos tenía divisiones acercándose desde Andújar, atrapándolo contra el río. Dupont hizo la última jugada. Reunió todas las unidades de combate, infantes marinos de la Guardia Imperial, granaderos veteranos, los restos suizos que no habían desertado, el Estado Medio, y las dirigió personalmente en el campo directamente al centro. 10.000 hombres en una enorme columna apuntando al corazón de Coupigny. Si esto fallaba, batalla perdida. Si tenía éxito, avance hacia Madrid y supervivencia. Redoblaron los tambores. La columna avanzaba. Miguel los vio venir, una oleada humana de casacas blancas y bayonetas, y sintió miedo genuino por primera vez. No era una turba desorganizada. Era todo lo que los franceses tenían, lanzados contra las líneas españolas en un asalto a todo o nada. «Ya vienen», dijo Rafael. «Todos». «Lo sé», dijo Miguel. «Manos firmes ahora, sin temblores, sin dudas, solo claridad, solo propósito». Alonso recorrió la línea una última vez. Esto es todo. Nos atacarán con todo. Si aguantamos, ganamos. Si nos hundimos, morimos. Así que aguantamos. Carguen y disparen hasta que se fundan los cañones. Y si llegan a este muro, calen bayonetas y háganles pagar. Por España, por las familias, por todos los franceses asesinados. 12:30 de la tarde. El asalto final francés golpeó el centro español como un rayo. Los marines de la Guardia Imperial lideraron, tropas de élite jamás derrotadas que consideraban la rendición peor que la muerte. Cargaron cuesta arriba a través del fuego concentrado, matándolos por docenas. No disminuyeron la velocidad, no vacilaron, pasaron por encima de los muertos, siguieron avanzando. A 50 metros, los españoles dispararon una descarga que debería haber detenido ejércitos. Los marines sufrieron bajas, avanzaron. A 30 metros, la artillería española abrió con metralla, latas llenas de balas de mosquete que convirtieron los cañones en escopetas. Los marines sufrieron bajas, avanzaron. A 20 metros, alcance de bayoneta. Coupigny jugó la última carta. Había reservado a 600 granaderos españoles para este momento. Bajaron la colina y gritando, aplastando las primeras filas de los marines antes de que los franceses se reorganizaran. La colisión fue brutal. La unidad de Miguel no estaba en el centro, mantenían el flanco izquierdo, pero oyó gritos, el choque de bayonetas, hombres luchando cuerpo a cuerpo. 15 minutos, el resultado pendía de un hilo. Luego, lentamente, el ataque francés perdió impulso. Los marines, devastados por las bajas, exhaustos tras horas de combate, retrocedieron. El propio Dupont resultó herido. Una bala de mosquete le atravesó el hombro izquierdo. Cabalgó hacia la retaguardia, sangrando, observando cómo se desintegraba el ataque final. Tras él, la división española del general La Peña emergió desde el sur, cortando la última huida francesa. Dupont estaba rodeado, el ejército destrozado. A las 2 de la tarde, envió un mensajero a Castaños bajo bandera de tregua. Se rindió. Miguel se sentó tras su muro,
demasiado exhausto para mantenerse en pie. A su alrededor, los supervivientes hicieron lo mismo. De los 200 hombres de su compañía que partieron esa mañana, 143 seguían con vida, algunos heridos, todos exhaustos, pero vivos. Rafael se apoyó en él, ambos demasiado cansados para hablar. Habían disparado 27 veces. Miguel contó los cartuchos usados. 27 disparos. ¿Cuántos impactaron? No lo sabía. No le importaba. Habían mantenido la línea. Suficiente. Alonso caminó entre los supervivientes, revisando heridas, ofreciéndoles agua. Llegó a Miguel y se detuvo. «Lo hiciste bien, granjero. Tu primo estaría orgulloso». Miguel sintió que algo se rompía en su pecho. La rabia que lo había acompañado durante el entrenamiento, durante la batalla, se desvaneció de repente, dejando solo dolor. Se tapó la cara con las manos y lloró. Alonso le puso la mano en el hombro. «Así es. Llora ahora. Llora por los que perdimos. Llora por los que matamos. Pero mañana, levántate de nuevo, porque esto no ha terminado. Una batalla no expulsará a los franceses de España. Lucharemos contra 10 más, 20, 100. Pero hoy demostraste algo que Napoleón no creía posible. Demostraste que los soldados españoles pueden vencer a los soldados franceses. Demostraste que los campesinos con mosquetes pueden derrotar a ejércitos profesionales. Demostraste que el emperador puede ser derrotado. Todos los soldados de todos los ejércitos de todos los países de Europa sabrán lo que pasó aquí. Cambiaste la historia, Miguel. Recuérdalo». Los números contaban la historia de la devastación. El 19 de julio, los españoles mataron o hirieron a 3.000 franceses. 17.600 se rindieron en los 2 días siguientes, la mayor capitulación del ejército napoleónico de la historia. Total de bajas españolas, 760. Las matemáticas eran imposibles. El resultado era innegable. La división de Bedel finalmente regresó de la Carolina el 19, pero demasiado tarde. Dupont se había rendido y, polémicamente, también rindió a las tropas de Bedel, aunque estaban fuera del cerco y podrían haber escapado. Bedel estaba furioso. La lógica de Dupont fue brutal. Si Bedel luchaba, los españoles masacrarían a las tropas encerradas. Mejor salvar vidas que gloria. Napoleón vio diferente. Cuando la noticia llegó a Francia, el emperador estalló en ira. Ordenó que arrestaran a Dupont, lo sometieran a un consejo de guerra y lo despojaran de sus rangos y honores. Dupont pasó años en prisión. El daño real no fue la carrera de un general. El daño real fue psicológico. Durante 8 años, Europa creía que los ejércitos de Napoleón eran invencibles. Ese mito murió en Bailén. De repente, la resistencia parecía posible. Austria comenzó a planear una nueva coalición. Los reformistas prusianos susurraban venganza. El ejemplo de España encendió fuego en todo el continente. Las consecuencias fueron menos gloriosas que la victoria. Los españoles prometieron repatriar a los soldados franceses rendidos. En cambio, incumplieron su palabra. La mayoría de los 17.000 prisioneros fueron enviados a la isla de Cabrera, una roca estéril al sur de Mallorca, sin agua potable, sin refugio, sin provisiones. Durante los 5 años siguientes, menos de la mitad sobrevivió. Murieron de hambre, enfermedades y frío. Algunos recurrieron al canibalismo. Un teniente francés mantuvo un diario que luego recuperó. «Conquistamos media Europa y ahora morimos como perros en una roca en el mar, olvidados, abandonados, traicionados. ¿Es esta la gloria que prometió Napoleón? ¿Es este el precio del imperio?» Esta traición envenenó las relaciones franco-españolas durante el resto de la guerra. Los franceses dejaron de tomar prisioneros. Los españoles dejaron de mostrar piedad. La guerra se volvió total, brutal, sin cuartel. Pero Bailén siguió siendo un símbolo. Símbolo, los ejércitos profesionales podían ser derrotados por civiles motivados. Símbolo, el imperio tenía límites. Símbolo, incluso Napoleón podía sangrar. La batalla inspiró la resistencia austriaca en 1809, la resistencia rusa en 1812, los levantamientos alemanes en 1813. Todo rebelde, partisano, guerrillero que luchaba contra la ocupación de Napoleón miraba hacia Bailén y pensaba: si los campesinos españoles pueden hacerlo, nosotros también podemos.
Miguel sobrevivió a la Guerra de la Independencia. Luchó en Talavera en 1809, en Albuera en 1811, en Vitoria en 1813. Ascendió a sargento, entrenó reclutas y transmitió las lecciones de Alonso. Disparó con rapidez, confió en sus hermanos, mantuvo la línea. Después de la guerra, regresó al pueblo. Nunca habló de Bailén, de los hombres que mató, de las pesadillas que lo despertaban gritando. Se casó, tuvo hijos y les enseñó a disparar. Murió en 1852 a los 67 años. De nuevo agricultor, anónimo. Pero en los archivos militares españoles de Madrid hay un documento amarillento de julio de 1808. Lista de bajas de Bailén. Abajo, con tinta descolorida, nota escrita por el general Reding. Los hombres de la compañía del teniente Herrera se distinguieron por su extraordinario coraje y disciplina. Mantuvieron el flanco izquierdo contra 3 asaltos franceses, infligiendo numerosas bajas y sufriendo pérdidas mínimas. Su fuego rápido y su temple fueron fundamentales para romper el ataque enemigo. Los recomiendo a todos para su reconocimiento. Son los mejores soldados que he mandado. Miguel nunca vio esa nota. No sabía que existía. Simplemente hacía su trabajo. Cargó el mosquete, disparó, recargó, mantuvo la línea, cambió la historia. Las consecuencias estratégicas se extendieron durante años. José Bonaparte presintió el desastre, evacuó Madrid de inmediato y se retiró al norte, al Ebro. Todo el sur de España cayó en manos rebeldes en cuestión de semanas. La insurgencia española, fragmentada y desorganizada, se unificó repentinamente en torno a una victoria compartida. Las bandas guerrilleras se multiplicaron. Las fuerzas británicas desembarcaron en Portugal y comenzaron a avanzar hacia el este. El propio Napoleón, obligado a abandonar sus planes estratégicos, dirigió personalmente a 200.000 tropas hacia España en noviembre de 1808. Recapturó Madrid, derrotó a varios ejércitos españoles y restableció a José, pero no pudo aplastar la resistencia. La guerra española se convirtió, en palabras del propio Napoleón, en su úlcera española, una herida que nunca cicatrizaba, que gastaba hombres y recursos, que inmovilizaba a 300.000 tropas francesas que podrían haber sido utilizadas en otros lugares. Esas tropas no estaban disponibles cuando Napoleón invadió Rusia en 1812. No estaban disponibles cuando Austria y Prusia se alzaron de nuevo en 1813. La guerra española no derrotó a Napoleón, pero lo desangró, lo debilitó, lo hizo vulnerable. Y todo comenzó en Bailén, con los campesinos, con mosquetes, con hombres como Miguel que se negaron a rendirse. En 3 semanas publicaré la segunda parte, la historia no contada de la prisión de la isla de Cabrera, el oficial británico que documentó el horror, el soldado francés que sobrevivió 5 años de inanición y escribió que los historiadores de revistas intentaron suprimir durante un siglo. Pero solo haré ese video si este demuestra que te importa. Comenta segunda parte si quieres el resto. Si recibo 1000 comentarios, la publicaré la próxima semana. De lo contrario, asumiré que la historia no es tan importante como los videos de gatos y todos seguiremos adelante. Miguel, Rafael, Alonso, olvidarán estos nombres mañana a menos que elijan recordarlos. Así que elijan, denle me gusta a este video, suscríbanse, toquen la campana, comenten segunda parte, demuestren que los héroes olvidados importan, porque si no, el algoritmo gana. Miguel muere olvidado, Napoleón ríe el último, y los granjeros españoles que derrotaron a un imperio desaparecen de la memoria. ¿Es eso lo que quieren? Demuéstrenme que estoy equivocado. Comenten ahora. Estadísticas clave. Españoles, 29.770. Franceses, 23.100. Batalla, 16 al 19 de julio de 1808. Combate principal el 19 de julio. Pérdidas francesas, 3.000 muertos o heridos. 17.600 capturados. Pérdidas españolas, 760 muertos o heridos. Ventaja de recarga. Españoles 22 segundos versus franceses 30 más. Temperatura 42 grados centígrados durante la batalla. Primera derrota napoleónica en campo abierto en Europa. Fuentes.
Charles Oman, Historia de la Guerra Peninsular, volumen 1. Archivo de la Batalla de Bailén, Jaén, España. Correspondencia militar francesa, serie Napoleón. Charles Esdale, La Guerra de la Independencia, 2002. Registros militares españoles, Archivos de Sevilla. La guerra de Miguel no terminó en Bailén. 3 meses después se enfrentó al mismísimo Napoleón en Somosierra, donde la caballería polaca llevó a cabo la carga más descabellada de la historia. El siguiente video revela lo que Miguel vio, por qué quebró la moral española durante años y la única arma que pudo haber detenido a Napoleón. Solo para suscriptores. No te lo pierdas.